tenemos aquí a la doctora Mónica Pérez Samperio. Ella es especialista, ginecóloga y en obstetricia, especialista en materno-fetal, y nos va a dar el tema de embarazo y COVID-19, enfrentándonos a lo desconocido. Doctora Mónica, le doy la bienvenida para que pueda usted darnos a conocer de su tema. Muchas gracias a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Es un tema, como bien lo dicen, muy importante y aparte de que tenemos mucha información aparentemente, pero en realidad muy poca basada en evidencias y en experiencias, porque es algo que estamos conociendo apenas. Les decía, hace un mes, 2 meses, finalmente las embarazadas y los bebés COVID están naciendo apenas, porque aquellas mujeres que se embarazaron al inicio de la pandemia, o que tuvieron alguna infección ya por COVID, pues no sabemos en realidad cómo se está comportando en muchas ocasiones porque apenas están haciendo esos bebés. Entonces, por eso fue la iniciativa de dar este título, de enfrentándonos a lo desconocido, porque ha sido un reto para todas las especialidades, pero en obstetricia ha sido un reto todavía mayor. Les digo, porque hay muy poca experiencia al respecto y hay poca experiencia sobre esta infección y sobre virus anteriores causantes de enfermedades parecidas, y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar entonces con este tema. Les decía, quise manejarlo de esta forma porque muchos de los conceptos de los que vamos a platicar el día de hoy pues son desconocidos para todos, para personal médico, enfermería, epidemiología. Entonces, toda la evidencia que tenemos ha sido basada en estos escasos meses y también ha sido basada en experiencias con infecciones parecidas. ¿Qué sabemos del SARS-CoV-2 o conocido como COVID-19? En diciembre del 2019, en Wuhan, China, se presentó por primera vez una neumonía desconocida, una neumonía típica de la que no pudieron tipificar en su momento ni darle el tratamiento oportuno. Un mes después, para enero del 2020, se empieza a hacer toda esta investigación para poder tipificar este virus y se aísla el SARS-CoV-2. Más adelante vamos a hablar de las características del virus brevemente, pero bueno, se aísla por primera vez y se designa de esta forma. Para el 21 de enero del 2021, todo eso es del 2020, una disculpa. El 21 de enero ya había casos en Estados Unidos y en Taiwán, y para el 12 de febrero del 2020 ya la OMS lo declaró una emergencia sanitaria y una pandemia. Entonces vemos cómo en 2 meses esta enfermedad se propagó por el mundo, dándonos este problema de salud pública tan importante. ¿Qué tenemos de antecedentes? Aquí, hasta el 3 de febrero del 2021, que era cuando teníamos las estadísticas más recientes, en el mundo había 103 millones de casos confirmados, con 2.24 millones de muertes. En México, al 3 de febrero, estábamos en 1.87 millones de casos y 160,000 muertes, lo cual evidentemente se ha ido incrementando en estos últimos días. Bueno, aquí quiero hacer hincapié en que pues México está entre los países con mayor mortalidad en cuanto a esta enfermedad, y yo creo que es algo que debemos de tomar en cuenta. De hecho, hablando de mujeres embarazadas, cuando se presentaron los primeros casos en China, se pensaba que a las mujeres embarazadas no les daba COVID. Después, cuando se empezaron a presentar los casos en España, hubo pacientes infectadas con complicaciones muy leves, y la primera muerte materna, que fue en España, fue así como todo un caos porque todos pensaban que era una enfermedad que no les daba a las embarazadas. Desafortunadamente, o bueno, que si les daba, no tenía complicaciones graves. Desafortunadamente, llega esta enfermedad a México y vemos que ataca a las embarazadas y que las embarazadas tienen complicaciones muy graves asociadas con COVID. Entonces, se ha comportado diferente en cada población respecto al grupo vulnerable de mujeres embarazadas, y a México nos tocó que nuestras mujeres se vieran afectadas por las complicaciones graves del virus. Dentro de esto se empezaron a hacer estudios para saber si en realidad las mujeres tenían mayor riesgo o no. Este estudio que se realizó en Estados Unidos, se tomaron pacientes de todo el mundo. En el Centro de Vigilancia Epidemiológica en Estados Unidos se hizo un corte de 23,434 pacientes confirmadas sin enfermedad grave. Bueno, algunas con enfermedad grave ahorita vamos a ver.
únicamente de enero a junio del 2020 y se vio que específicamente las mujeres embarazadas tenían un mayor riesgo de mortalidad, 1.7 más veces de probabilidad de morir que una paciente de la misma edad no embarazada. Hablando de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, 3 veces más posibilidades de ingresar a esta unidad, un riesgo relativo de 3, y requerir ventilación invasiva, un riesgo relativo de 2.4, así que estas mujeres tenían 2.4 veces más que una mujer de la misma edad no embarazada de probabilidad de ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Entonces empezó a ver que las mujeres se comportaban de una manera diferente a la población en general y que se consideraban un grupo vulnerable a pesar de que la edad de las mujeres embarazadas pues no es mayor de 60 años, como se había descrito que eran los pacientes que tenían mayor probabilidad de cualquiera de estos desenlaces que les mencioné. En México, para la semana epidemiológica número 53, que estamos contando al 1 de enero del 2021, de acuerdo al Observatorio de Muerte Materna, encontramos que la razón de muerte materna es de 46.6 defunciones por cada 100,000 nacimientos. Esto es un 37.8% mayor en relación a los mismos datos del año pasado. O sea, a estas alturas del año pasado se nos ha incrementado en un 37.8%. Y ya encontramos que la principal causa de defunción del año pasado ha sido COVID-19 en todas las semanas epidemiológicas. Entonces, habitualmente, pues tenemos a nuestras complicaciones de siempre. En México sigue siendo las enfermedades hipertensivas la primera causa de muerte, seguido por la hemorragia obstétrica y ya de ahí complicaciones infecciosas, embarazo ectópico. Pero este año específicamente tenemos COVID confirmado y también pacientes con neumonías atípicas sin identificar, también las hemos tenido. En cuanto a las pacientes que se confirmaron con una prueba positiva para COVID, hubo 202 en el 2020, con una razón de muerte materna del 10.1, y pacientes que no se concluyó el diagnóstico, pero se presentaron como una neumonía típica con los datos clínicos de COVID, fueron 46, y de aquí con una razón de muerte materna del 2.3. Estos dos grupos ocuparon el 21.6% y el 4.9% del total de las muertes maternas del 2020. Las entidades con más defunciones, nosotros, el centro en el que laboramos está en el Estado de México, en Tultitlán, y vemos que con mucho el Estado de México es el que tiene mayor índice de muerte materna. El año pasado hubo 121 muertes comparado con otros estados, incluso la Ciudad de México, que también tiene una población bastante significativa, tuvo 45 muertes maternas. Entonces, yo sé que hoy tenemos fórum de toda la República, pero es importante también que hagamos hincapié en los que somos del Estado de México y la Ciudad de México, porque ocupan de los principales lugares en mortalidad materna por COVID. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo se están definiendo, cómo se está manejando esta pandemia? Actualmente nos encontramos en la fase 3 de la pandemia. Epidemiológicamente hablando, esta fase significa que ya hay circulación nativa o local del virus, que ya el virus puede estar en cualquier lado, en cualquier persona, ya no son como grupos tan establecidos donde se detectan que hay brotes de la enfermedad, ahorita ya puede haber en cualquier lado. En el 10% de la población ni siquiera vamos a encontrar un nexo, ni siquiera van a ser pacientes que aparentemente estuvieron en contacto con un personal enfermo, una persona enferma. Entonces, ya la fase 3 es cuando ya se salió de control prácticamente. Y aquí ya se tiene que hacer mayor énfasis en todas las medidas que tenemos, como es la clasificación del caso, cuando estamos ante un caso sospechoso, las medidas de mitigación, que bueno, ya sabemos, evitar las reuniones, el lavado de manos, la sana distancia, la cuarentena como tal, hacer el diagnóstico precoz de los pacientes infectados de COVID, uno, para darles medidas terapéuticas más tempranamente y por lo tanto el pronóstico sea mejor, y dos, para evitar que sigan contagiando la enfermedad. Y aquí una parte muy importante es que ya en la fase 3, aunque sí nos interesa a toda la población, vamos a dar especial atención a grupos vulnerables. Y ya vimos que las mujeres embarazadas se han considerado en esta pandemia un grupo vulnerable. Ahora, de acuerdo a la Federación Internacional de Medicina Materno-Fetal,
nos tratan de clasificar, porque pues cada colegio de repente trata de hacer la descripción de la enfermedad, su clasificación. A mí me pareció esta pues como muy sencilla y podemos llegar a un diagnóstico fácil. Y tenemos casos de insuficiencia respiratoria aguda grave y leve. Una basada en criterios clínicos. Cuando hablamos de una insuficiencia respiratoria grave, es una paciente con tos o fiebre, con cuadro de infección aguda respiratoria, que tenga una evolución insidiosa, que no sea lo esperado, por ejemplo, por una gripe habitual o por una neumonía por influenza. Estas pacientes presentan un deterioro repentino a pesar de que se les haya iniciado tratamiento. Todas estas pacientes van a entrar en los casos probables graves. Cuando hablamos de casos de insuficiencia respiratoria aguda leve, hablamos de aquella paciente embarazada que no requiere hospitalización y presenta alguno de estos síntomas: fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, fatiga, mialgias, congestión nasal, síntomas gastrointestinales, anosmia, ageusia, que son en general el cuadro clínico que se presentan en la población en general. Aquí también vamos a tener un criterio epidemiológico, porque va a haber pacientes que sean asintomáticas, pero consideramos de riesgo porque han tenido un viaje internacional en los 14 días anteriores al inicio de sus síntomas, porque han estado en contacto con un caso confirmado de un paciente, con un caso confirmado de COVID-19, o que haya estado más bien, aquí hablando de contacto estrecho, para que nosotros consideremos que se estuvo en contacto con un paciente infectado, hablamos de que hayamos estado en contacto con cualquier persona con exposición no protegida en un espacio menor a 2 metros y por más de 15 minutos. Si este contacto fue en la calle, me encontré a alguien y lo saludé de lejos, bueno, no se considera. Entonces, hay descripciones muy específicas para considerar que estuvimos en contacto estrecho con una persona infectada por COVID o por SARS-CoV-2. Hablamos en caso de muerte de la paciente, el criterio clínico son todas aquellas mujeres gestantes que murieron por infección respiratoria aguda y que no tuvieron una etiología conocida, que no se aisló el virus, que no se supo por qué esa paciente tuvo neumonía, pero vemos que si estamos hablando de una neumonía atípica en una presentación insidiosa, pues tenemos alta probabilidad de que se trate de COVID. Y también tenemos aquellas pacientes asintomáticas, las que no tienen ningún criterio clínico, pero que han estado en contacto estrecho o contacto no tan estrecho, pero en contacto con un caso confirmado de COVID-19 y que esta paciente no haya manifestado síntomas. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, pues nos vamos a ir dando una idea de la gravedad del caso y de las medidas que vamos a tomar al respecto con estas pacientes. Bueno, hablando del virus, les decía, este virus apenas clasificado o tipificado en enero del 2020 es de la familia Coronaviridae, es de la especie SARS, por eso se llama SARS-CoV-2, es un virus de RNA de cadena simple, trenzado o enrollado, tiene una envoltura simple y una cápsula con aspecto de corona, que es lo que le da el nombre a este grupo, a esta familia de virus, y por eso se le nombró coronavirus. Les decía, en enero del 2020 apenas identificó en Wuhan, en China, y se ha visto que tiene similitud con otros coronavirus, pero hay variantes muy importantes de este virus, variantes génicas y en sus proteínas de membrana, que hacen que el índice de contagio sea muy grande comparado o mucho mayor que otros tipos de esta misma familia. Se cree que su origen es animal, pobrecitos murciélaguitos. Desde el principio de esta pandemia ya nadie los quiere porque piensan que alguien se los comió y de aquí surgió todo. Y esto lo piensan porque ha habido similitud en la secuencia génica de una reacción muy específica de los coronavirus del murciélago con el que actualmente ha causado esta pandemia. También hay similitud con el coronavirus del pangolín. Por si tenían al pendiente, como yo también, porque no sé qué era el pangolín, esto es un pangolín. Es un mamífero que está cubierto de escamas, también se encuentra en China, en los países asiáticos, y tiene este virus, este pangolín, también tiene un coronavirus que es similar al que ahorita está atacando a las personas. Entonces se cree que pudiera surgir de aquí. Obviamente saben que hay todas las
historias del mundo, que si fue creado, que si es un arma biológica. Bueno, finalmente eso no lo sabemos, al personal médico no nos corresponde llegar a esas conclusiones, lo que tenemos que saber es que tenemos aquí el virus y qué vamos a hacer con él y con las pacientes. La transmisión se ha visto que el principal, como todos lo sabemos, es por gotas respiratorias. Aquí, estas gotas de saliva se van a expulsar de una persona a otra y el contagio va a ser principalmente cuando hay contacto a menos de 1 metro, por eso es que la sana distancia es 1,5 metros o 2 metros según algunos autores, y va a ser mucho más fuerte, va a haber mayor alcance cuando estas gotas respiratorias no solo sean por hablar, sino que haya tos o estornudos, porque la fuerza de expulsión de estas gotas va a ser mayor y el alcance obviamente va a ser mayor. Y se cree, bueno, más bien no se cree, está comprobado que cuando las mucosas como la boca, nariz y conjuntivas están en contacto con el virus, es como se da el contagio. En cuanto a los fomites, todas las cosas contaminadas, superficies o objetos que han sido tocados por una persona infectada tienen el virus. Aquí el hecho de tocarlos no nos va a contagiar el virus. El problema es que los tocamos, no nos lavamos las manos, nos agarramos la cara o tocamos el teléfono y luego pues el teléfono nos lo ponemos en la cara para poder hablar y de esta forma es que puede llegar a las mucosas el virus, pero en realidad no es como contacto directo. Por eso es que el lavado de manos es una de las principales estrategias y la desinfección de los objetos inanimados, sobre todo cuando cuando tuvieron contacto con un paciente enfermo. Y hay una diferencia entre las gotas respiratorias y el aire. Por ejemplo, también al principio teníamos mucho miedo de que en el aire iba a haber gotitas y pues en realidad sí hay, no son las gotas como cuando hablamos, o sea, no es el flush que conocemos, sino que estas gotas se evaporan o incluso el virus está en las partículas de polvo y estos se evaporan en el ambiente y ahí también puede haber virus. Pero esto se requiere una concentración viral muy alta para que se pueda contagiar a una persona. Ahora, ¿en qué entornos podemos encontrar este tipo de núcleos de gotas o partículas de polvo? En los lugares cerrados, donde hay mucha gente, o en los lugares como nosotros que estamos en los centros hospitalarios, donde se producen aerosoles. A la hora de intubar un paciente, de colocar un catéter, de ponerle incluso el oxígeno por puntas nasales o por mascarilla, todo eso va a crear evaporación y que el virus esté en los núcleos de las gotas y este sí se disemine por el aire. Específicamente en las pacientes obstétricas tenemos un punto clave en donde el aire puede estar muy contaminado, que es en el pujo durante el trabajo de parto. Ustedes saben que la paciente en trabajo de parto grita, tose, llora, habla fuerte, entonces esto va a hacer que el ambiente en el que está una paciente en trabajo de parto se considere de alto riesgo. Ahora, también la reanimación en el inútero con la administración de oxígeno, cuando tenemos un bebé con taquicardia o con bradicardia, ya sabemos que ponemos a nuestro paciente de ladito, le ponemos sus puntas nasales, bueno, ese flujo de oxígeno, que no todo se va a ir hacia la paciente, también una parte va a ir hacia el medio ambiente, se considera un entorno lleno de núcleos de gotas para poder contagiar a las personas que se encuentren en ese lugar, sobre todo si es un lugar cerrado. ¿Qué pasa una vez que el virus entró? Ya sabemos que es por mucosas, que no se va a contagiar por la piel, ni por heridas, ni nada, pero sabemos que entra por una mucosa, por la que ustedes quieran, por los ojos, nariz, boca. Este virus tiene 2 proteínas de superficie, la proteína M y la proteína S. Estas proteínas van a adherir a la membrana celular del huésped. Y estas proteínas se van a unir principalmente al receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Esto es importante por dos cosas. Uno, que este receptor muy, se está metiendo a las organizadoras. Escucho otra conversación, no sé si puedan poner en silencio a los participantes. Gracias. Bueno, les decía, estas proteínas se van a unir al receptor de la enzima convertidora de angiotensina.
Esta hormona, bueno, esta enzima se encuentra en una cantidad muy grande en los pulmones, por eso es que es el órgano más afectado. Y por ejemplo, esta enzima es mucho más, se encuentra en mayor cantidad, por ejemplo, en los pacientes hipertensos. Por eso se ha visto que la hipertensión es un factor de riesgo importante para desarrollar enfermedad grave. Una vez que se ha adherido estas proteínas a la membrana de la célula, se va a replicar. Va a liberar su nucleocápside hacia adentro de la membrana, va a lesionar esa célula, la va a destruir y de ahí se van a liberar muchos virus por la rápida replicación del material genético. Y en realidad esto no es lo que causa el daño al paciente en general, y hablando de nuestro tema, a la paciente obstétrica, sino que viene un proceso exagerado de inflamación. Aquí hay un reconocimiento por los linfocitos, los natural killers, hay liberación de interferones, de citoquinas, y esto hace que se haga una respuesta en cascada. Ya no nada más estas células se van a quedar en el pulmón, sino se van a ir a toda la circulación. Por eso ya tenemos los síntomas generales como la fiebre, el malestar general, astenia, adinamia, mialgias, artralgias. Y finalmente en el pulmón, bueno, desde el inicio, en el pulmón va a tener una respuesta local exagerada y por lo tanto el colapso alveolar. Entonces, esta enfermedad, igual que muchas otras, pero se ha visto que tiene una mayor intensidad en cuanto a la respuesta inflamatoria. Por eso es que todavía no llegamos a la conclusión por qué en algunos pacientes esa inflamación es mucho mayor y en otros pacientes no. Porque hay pacientes jóvenes que hacen una reacción inflamatoria muy grave que incluso los lleva a la muerte, y pacientes de 80 años que tuvieron COVID y que no hacen una reacción tan severa y en realidad les va bien. Entonces, el problema es esta inflamación descontrolada que provoca el virus inicialmente en pulmones o en intestino y después en todo el cuerpo. De esta manera podemos ver que hay dos fases, bueno, hay 3 fases más bien o estadios de la COVID o de la enfermedad COVID-19. Uno de ellos, que el primero es la infección temprana, donde empieza la actividad viral, esta replicación, pero todavía no se desencadena toda esta respuesta inflamatoria. De aquí viene el estadio 2, veíamos que estos virus se van a pegar específicamente en las células pulmonares por la enzima convertidora de angiotensina, y aquí empieza ya a haber una respuesta pulmonar. Pero cuando empieza el estadio 2, que estamos aún en pulmones, ya empieza a crecer la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, al final, este cuadro concluye en el estadio 3 con una fase hiperinflamatoria, cuando ya esta inflamación, todas estas células se salieron de control. En el estadio 1 vamos a tener los síntomas generales, anosmia, ageusia, fiebre, ya puede empezar a ver, tos seca, diarrea, cuando este virus tiene predisposición primero por intestino y luego por pulmón. Ya cuando tenemos la fase pulmonar, pues ya se va a manifestar con disnea, y ya en la fase inflamatoria ya prácticamente está involucrado todos los órganos, todos los sistemas, y ya tenemos sepsis, lesión renal, insuficiencia cardíaca, hepática y falla sistémica. Al principio de la infección, cuando estamos en el estadio 1, únicamente se nos va a empezar a alterar la biometría hemática, vamos a empezar a tener algo de linfopenia, tal vez la deshidrogenasa láctica también empiece a aumentar y vamos a tener un aumento del dímero D. El problema es que en el estadio 1 el dímero D no se incrementa tanto, y en las pacientes embarazadas de por sí tenemos un incremento del dímero D por el puro embarazo, entonces se nos dificulta un poquito hacer el diagnóstico con este parámetro. Ya para la fase pulmonar, pues va a empezar a bajar la saturación de oxígeno, ya encontramos estudios paraclínicos de imagen alterados. Vamos a tener un aumento aún mayor del dímero D, aquí ya empieza a ser significativo, ya no es el aumento habitual del embarazo, también de la deshidrogenasa láctica y de las transaminasas por la respuesta inflamatoria del hígado. Y ya en el estadio 3, que es lo que les decía, y aquí todo se nos salió de control, empieza a aumentar la ferritina, el dímero D aún más, la proteína se reactiva, troponina, creatinina, tiempos de coagulación, ya se nos empiezan a alterar todos los marcadores de falla de todos los órganos. ¿Qué pasa con el sistema inmunológico en la mujer embarazada? Esto que les digo se presenta en general, pero vamos a individualizar. Aquí se ha visto que el sistema inmunológico tiene un papel muy importante en las complicaciones de la infección por COVID-19.
Por ejemplo, se ha visto que los niños tienen una mayor cantidad de interleucina 10. Esta interleucina tiene un efecto antiinflamatorio. Se cree que esto es un factor protector para los niños en cuanto al COVID. Por eso es que hay descritos muy pocos casos de enfermedad grave en niños menores de 16 años. Ahora, ¿qué pasa en el embarazo específicamente? El problema es que en el embarazo se crea un cambio importante en el sistema inmunológico para adaptación del embrión. Finalmente, el feto, el embrión, es un cuerpo extraño para la mamá y el cuerpo materno debe de tener un equilibrio entre las citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias para que no lo vea como un cuerpo extraño y no lo expulse. En primer trimestre y hasta mediados del segundo trimestre tenemos mayor cantidad de interleucina 10. Se podría considerar que ahí a nuestros pacientes les puede ir un poco mejor, pero al final del embarazo tenemos todas las citocinas proinflamatorias en una mayor cantidad. Por eso es que las pacientes de tercer trimestre son las más susceptibles a enfermedad grave. Hasta donde vamos ahorita en cuanto a investigación, se cree que este sistema inmunológico que cambia tanto en la mujer embarazada tiene un papel muy importante en estas complicaciones. Como mencionaba en la clasificación inicial, pues vamos a tener el cuadro clínico aún de un paciente, bueno, igual que en los pacientes no embarazadas o no embarazados, fatiga, sensación de cansancio, anosmia, geusia, fiebre, tos húmeda, aunque también se ha visto que al inicio de la enfermedad generalmente hay tos seca, dificultad para respirar, y esto va a ser progresivo. Esto también nos confunde un poco en las pacientes embarazadas, porque las mujeres embarazadas ya en el tercer trimestre ya pueden empezar con disnea, independientemente de si tengan enfermedad grave o no, y también con palpitaciones, taquicardia, y esto nos puede confundir. También otros síntomas son gastrointestinales. Muchas de las pacientes embarazadas y no embarazadas inician el cuadro clínico con síntomas como la diarrea. Entonces, es bien importante que ahorita, en época de pandemia, estando en la fase 3, todos los pacientes que tengan estos síntomas se consideren casos sospechosos, les digo, para iniciar un tratamiento oportuno, una vigilancia adecuada y un aislamiento que pueda proteger a su familia y protegernos a nosotros como personal de salud. ¿En quién se ha visto que estas manifestaciones son graves? Hablando de las mujeres embarazadas. Tenemos muchos factores, como puede ser la edad materna mayor de 35 años se ha considerado un factor de riesgo, pero principalmente tenemos complicaciones en las pacientes obesas, con diabetes pregestacional y pacientes hipertensas. Entonces, las pacientes embarazadas no todas son sanas. Muchas de ellas inician su embarazo con comorbilidades y esto nos va a ensombrecer el pronóstico si se agrega en el embarazo la infección por COVID. Es bien importante saber cómo se comporta la historia natural de la enfermedad, porque de acuerdo a eso sabremos cuándo hay que vigilar más a nuestras mujeres embarazadas, cuándo hay que mantenerlas únicamente en casa con reposo, qué día les vamos a hablar por teléfono si estamos llevando un seguimiento telefónico como en muchos países se está haciendo, y esto va en función de esta gráfica que les pongo aquí. La aparición de los síntomas, generalmente el día 0, pues es que no tenía síntomas. El día 1 es cuando empezó con síntomas, aún sean síntomas leves. De aquí del día 1 al 7, generalmente no va a haber complicaciones. Se ha visto que los pacientes que ya empiezan con disnea o manifestaciones graves que ameriten hospitalización, se llevan a cabo en el día 7. De aquí tenemos del día 7 al día 12 para que este cuadro progrese a ser una enfermedad más grave. Entonces, aunque aquí estamos hablando de que al día 7 a las pacientes con enfermedad grave las vamos a hospitalizar, pues también ese es un parámetro que nos sirve para saber a qué pacientes o en qué días vamos a estar revisando a estas pacientes, porque es cuando más riesgo de complicaciones tienen, ya sea vigilancia presencial o vigilancia telefónica, va a ser principalmente después del día 7. Se ha visto que en la mayor parte de los pacientes la dificultad respiratoria va a empezar al día 8, el síndrome de dificultad respiratoria aguda el día 9 y los ingresos a la unidad de cuidados intensivos son generalmente del día 10 al 12. Esto es en general en todos los pacientes y las pacientes embarazadas se han comportado de la misma forma.
Por eso es que de repente escuchamos que, bueno, yo escucho en el hospital que los médicos de terapia intensiva, bueno, ¿y en qué día está? ¿No? O los urgenciólogos, en cuanto llegan, les preguntan a los pacientes qué día empezó con síntomas, porque de acuerdo a esta historia natural de la enfermedad, sabemos qué nos vamos a encontrar y cómo vamos a cuidar a estas pacientes. Como les decía, se ha visto que la mayor incidencia de las pacientes embarazadas, ya hablando específicamente de admisión hospitalaria, es el día 7. La mayor parte de ellas están hospitalizadas del día 7 al 12. En esas pacientes se tienen que llevar técnicas de aislamiento, no únicamente aislarla de los pacientes no COVID, sino incluso de los pacientes COVID, porque las mujeres embarazadas, por todos los cambios fisiológicos, tienen mayor riesgo de tener infecciones sobreagregadas, sobre todo por bacterias y hongos. Y a estas pacientes se les deberá llevar a cabo una vigilancia del crecimiento fetal muy específica. El hecho de que la paciente se mantenga hipóxica por la infección respiratoria predispone a alteraciones placentarias muy importantes que van a repercutir directamente en el crecimiento fetal a corto y a largo plazo. Entonces, estas pacientes deberán de llevar un seguimiento muy específico. Para la interpretación de los estudios de laboratorio, les decía, es bien importante que seamos conscientes de los cambios fisiológicos del embarazo. Por ejemplo, en la elevación del dímero D, que es uno de los principales marcadores, pues en las mujeres embarazadas se eleva y pues tenemos que ver que sea un aumento significativo para considerarlo como pronóstico de COVID. Elevación de la deshidrogenasa láctica, por ejemplo, también en las mujeres embarazadas se puede elevar. Las transaminasas se pueden elevar con otras enfermedades como la preeclampsia, el HELP. Entonces, recordemos que las pacientes embarazadas, pues no nada más, aunque estemos en época de pandemia, no nada más les puede dar COVID. Puede tener COVID y muchas cosas más. Entonces, es bien importante saber estos cambios y también saber distinguir de una patología obstétrica per se o una infección grave por COVID. Ahora, hay mucha duda sobre qué estudios de imágenes vamos a hacer. La radiografía de tórax, una radiografía simple, tiene una penetrancia, una radiación de 0.005 a 0.01 micrograys. Una tomografía se incrementa muchísimo la radiación. Sin embargo, el estudio más sensible actualmente es la tomografía. A las pacientes se les deberá de informar la necesidad de este estudio y se tendrá que hacer la tomografía independientemente de la edad gestacional. Aunque en todos los hospitales y en todas las áreas obstétricas nos preocupan tanto la mamá como el feto, recordemos que hablando ya en tenor de muerte materna, la mamá siempre va a tener la prioridad. Y si la madre requiere una tomografía para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno, se va a realizar. Obviamente debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, la protección con mandil del abdomen, de preferencia pues que sea a partir del segundo trimestre, que es cuando ya disminuye el riesgo de teratogénesis, pero aún estando en primer trimestre, si es necesario, se van a hacer los estudios, depende de la gravedad de la paciente. Y aquí, ¿qué vamos a encontrar? La imagen típica de COVID, aunque hay grados, pero eso sería otro tema, no vamos a entrar en detalles. Tenemos la imagen en vidrio esmerilado. Acuérdense que lo negro es la parte con mayor oxigenación, es el aire, y aquí empieza a haber zonas de condensación. Estas zonas principalmente son periféricas. Al principio se pueden presentar, bueno, al principio casi siempre son periféricas, ya conforme va avanzando la enfermedad pueden invadir el resto del pulmón, pero principalmente inician de la periferia. Estos son hallazgos característicos de COVID. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Nos llega una paciente embarazada con la neumonía atípica. Con datos clínicos, les digo actualmente porque estamos en pandemia y pues todo lo que llega es COVID hasta no demostrar lo contrario. Pero debemos hacer pruebas. Tenemos la PCR, que es la más sensible, y tenemos, aunque es un poco más tardada y no se hace en todos los lugares, y tenemos las pruebas rápidas. Los colegios actualmente dicen que con cualquiera de estas pruebas se puede hacer diagnóstico. Lo importante es que se realice el tamizaje, incluso las pacientes asintomáticas, que vamos a hablar de esto más adelante. ¿Para qué nos sirven estas pruebas? ¿Qué miden estas pruebas? La PCR es para encontrar material genético del virus. La PCR se va a empezar a poner positiva después del tercer día, generalmente, cuando ya hay una replicación viral importante. Y aquí el problema es que la PCR se puede mantener positiva por meses.
Entonces, esto no nos da un parámetro de que el paciente ya se curó, porque puede haber todavía fragmentos de ese virus en el cuerpo del paciente que haga reacción con PCR y tengamos pruebas positivas. La otra prueba, que son de las pruebas rápidas, es la de antígeno, donde se toma con un hisopo una muestra, también nasofaringea, y este va a detectar la proteína de superficie del virus que les mencionaba. De esta forma sabemos si el paciente tiene antígenos de los que son reactivos a este virus. Y por último tenemos las de inmunoglobulinas, que estas se hacen en sangre, un piquetito en el dedo, lo ponemos en un reactivo y tenemos dos tipos de inmunoglobulina, la IgG y la IgM. La IgG nos habla que el paciente ya tiene anticuerpos de memoria, quiere decir que ya se infectó. ¿Cuándo? No sabemos si en 3 semanas, un mes, pero ya tiene anticuerpos. Y el IgM nos habla de infección activa. Esos anticuerpos se producen durante la infección activa y desaparecen en las siguientes 3 semanas. Entonces, cuando encontramos IgM es que el paciente está en la enfermedad aguda. Cuando encontramos IgG es que el paciente ya tuvo contacto con el virus, pero no está en enfermedad aguda. Si tenemos IgG e IgM positiva, estamos en esa etapa de transición, que ya está bajando la IgM y empieza a subir la IgG, estamos todavía ante un paciente positivo. Las guías internacionales, dicen que en la fase 3 de la pandemia, toda la paciente obstétrica debe ser tamizada. Así que en teoría, ahorita que en México estamos, bueno, en México y en el mundo en la fase 3, todas las pacientes que ingresan a una unidad de tococirugía o al área de hospitalización deberían de tener cualquiera de estas pruebas. Ni siquiera se está poniendo rebeldes que solamente tiene que ser PCR. Pueden ser pruebas rápidas para de esta forma diagnosticar a las pacientes. Obviamente en México esto se nos ha dificultado un poco. Ustedes saben que esto depende mucho de la economía, de la organización del sistema de salud. Pero, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Perinatología, donde tengo la fortuna de ser egresada, pues los institutos nacionales, los recursos que manejan son diferentes. Ahí se estuvo haciendo tamizaje y se vio que el 60% de las pacientes asintomáticas presentaban pruebas positivas. Entonces, imagínense a lo que nos estamos exponiendo en los hospitales en los que no se está haciendo tamizaje de COVID a todas las pacientes que ingresan. Idealmente, todas deberían de tener una prueba a su ingreso. Ahora, ya una vez que identificamos a la paciente, que tenemos una prueba positiva, la que ustedes quieran, o síntomas, datos clínicos o criterios epidemiológicos para sospechar infección por SARS-CoV-2, pues nos vamos al tratamiento. Y aquí, los tratamientos iniciales que se están usando en esta pandemia fueron aquellos que se utilizaron en el SARS-CoV en el 2003 y en el MERS en el 2012. Pero en realidad son medicamentos experimentales, como vieron que tenía cierta efectividad en virus muy parecidos en estas dos pandemias previas, pues se creía que nos iba a ayudar a la infección por SARS-CoV-2. Sin embargo, pues les pongo aquí cuál meme. La expectativa, pues, es que haya un medicamento mágico que mate a los virus, pero la realidad es que el virus, pues, sigue activo y pacientes con toda la farmacia encima fallecen aún así porque ninguno de estos medicamentos le hizo efecto. Se han hecho estudios donde un medicamento o 2 medicamentos o toda la bola de medicamentos que ahorita vamos a mencionar y nada, y hay muchos casos en los que les va igual al paciente con medicamento o con nada, solamente con medidas de soporte. Entonces, todavía estamos en pañales para hablar de un tratamiento específico que mejore la calidad de los pacientes y la sobrevida de los pacientes con SARS-CoV-2. ¿Qué tenemos de tratamiento? Se han utilizado, les digo, basados en experiencia en infecciones previas, los antivirales, los antipalúdicos, los antibióticos y los inmunomoduladores. Bueno, los antivirales, el objetivo es que disminuya la replicación celular. Los antipalúdicos se ha visto que disminuyen esta respuesta inflamatoria exagerada. Los antibióticos, principalmente la citromicina es la que se ha usado porque independientemente de su efecto antibiótico, tiene un efecto de inmunomodulador. Entonces también se cree que con la citromicina el efecto, la inflamación que presentan estas pacientes es menor. Y bueno, los inmunomoduladores, que se ha visto que sí tienen un efecto positivo, desafortunadamente, no en todos los pacientes y desafortunadamente no está al alcance económicamente estos medicamentos de todos los hospitales. Hablando específicamente en el embarazo, ¿qué vamos a usar? Tenemos, igual que en todos los fármacos,
la clasificación de la FDA para saber qué medicamentos vamos a dar a las pacientes embarazadas. Aquí no tenemos ningún medicamento A, categoría A. Aquellos medicamentos de categoría A son donde hay estudios controlados, aleatorizados, que este fármaco está muy estudiado en animales, personas, y se ha visto que no hay riesgo fetal. Esos, los tipo A, pues son los que sabemos que vamos a dar con toda seguridad en el embarazo. El tipo B se ha visto que no hay ningún daño en animales, pero no hay estudios específicos en humanos. La citromicina entra de este grupo, o sea, aparentemente no hay ningún problema, pero no hay estudios que sustenten que al feto no le va a pasar absolutamente nada. De aquí tenemos los antivirales y los antipalúdicos, que son clasificación C, que no se puede excluir que haya un riesgo fetal, que en animales se ha visto riesgo o que en personas se han descrito casos, que finalmente en el estadio C todavía el beneficio de usar el medicamento supera el riesgo, pero aquí ya tenemos que poner en una balanza el riesgo-beneficio. Como ven, no tenemos ningún medicamento A que sea 100% seguro en el embarazo y, por ejemplo, los inmunomoduladores, de plano no hay estudios. No se han usado en el embarazo porque no hay indicaciones específicas de estos medicamentos en el embarazo, ni en las pandemias, bueno, ni en las infecciones respiratorias, en las epidemias o pandemias previas, ni en general. Entonces, pues ni siquiera está en la clasificación de la FDA. Entonces, como vemos, y de por sí, en la población en general, el uso de tratamiento farmacológico es complicado y no ha tenido buenos resultados, pues en el embarazo todavía tenemos muchas más limitantes. Pero bueno, se sigue trabajando en esto y esperemos que poco a poco esto vaya cambiando. También ha habido otros tipos de tratamiento. Al inicio de la pandemia se usó mucho el plasma de pacientes convalecientes porque como ya tenía anticuerpos, se creía que podía ayudar a reducir la gravedad de la enfermedad y el tiempo de estancia en las unidades de cuidados intensivos. Todavía hay muchos estudios que son contradictorios y que dicen que no hay ningún beneficio y al contrario podría haber mayor riesgo de en aquellos pacientes que se les administre el plasma. Los esteroides también se han usado, estos han sido principalmente para disminuir esta respuesta inflamatoria. Sabemos que los corticosteroides son antiinflamatorios muy potentes, tienen sus efectos adversos y todo, pero en este caso se cree que el hecho de que disminuya la reacción inflamatoria, pues nos ayuda bastante, entonces se están usando algunos corticosteroides. Específicamente en el embarazo, los corticosteroides están súper indicados para maduración pulmonar. El hecho de tener una paciente con COVID o que ya le pusieron esteroides de otro tipo o para otra finalidad no excluye que a toda la paciente con un feto pretérmino se le ponga un esquema de maduración pulmonar, ya que van a ser fetos que tienen mucho riesgo de nacer en cualquier momento y de ser prematuros. Entonces, a todas las pacientes COVID después de 28 semanas se les deberá indicar un esquema con esteroides para la maduración pulmonar fetal. Y bueno, la vacuna. Todavía en este artículo que veía de la Federación Internacional de Medicina Materno-Fetal de abril del 2020, casi hace un año, pues decía que no había vacuna, ¿no? Actualmente, pues ya afortunadamente tenemos la vacuna y más adelante vamos a hablar de la vacunación y el embarazo. Denme un segundito porque ya no corrió mi presentación. Listo, muy bien. Ahora, un tratamiento que se ha visto que es muy efectivo tanto en los pacientes en general como en las pacientes embarazadas es la tromboprofilaxis. Este cuadrito que les pongo aquí es de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Estos expertos no solamente ven embarazadas, ven en general y adaptaron de acuerdo al riesgo y de acuerdo al beneficio cómo se tendría que dar en las pacientes embarazadas la tromboprofilaxis. El medicamento de elección es la heparina de bajo peso molecular, que es la enoxaparina. Y aquí nos dice específicamente qué es lo que tenemos que hacer. Cuando una paciente embarazada tiene una prueba positiva para COVID-19, si la paciente se encuentra asintomática o con datos leves, de todas formas se tiene que dar enoxaparina ajustada al peso a dosis profilácticas durante 2 semanas. Esta respuesta inflamatoria de la que platicábamos en la fisiopatología del virus causa un daño endotelial importante y esto predispone a la formación de trombos. Vamos a encontrar en todos los pacientes
con COVID, riesgo de infartos por trombosis, de eventos vasculares cerebrales, sobre todo por trombosis, muchos daño a órganos específicos por trombosis. Eso es en la población en general. En las pacientes embarazadas este riesgo se multiplica. Las pacientes embarazadas aún sin COVID tienen alto riesgo de formar trombos. El embarazo es por sí solo un estado trombogénico. Bueno, así predispone a trombos. Y esto es porque todos los factores de coagulación están aumentados, preparados para el momento del parto. Cuando el bebé vaya a nacer y hay hemorragia, pues el cuerpo sabe que va a sangrar en algún momento y crea un estado protrombótico. Esto, pues, es orientado, la naturaleza lo hizo orientado al beneficio de la mamá. Sin embargo, en situaciones muy específicas, como de la que estamos platicando hoy, pues nos va a empeorar la evolución de las pacientes. Les decía, cuando tenemos una paciente positiva, asintomática o con sintomatología leve, se tiene que dar durante 2 semanas la enoxaparina. Cuando tenemos una presentación clínica moderada, esto se tiene que ajustar hasta 2 semanas, se tiene que dar durante 2 semanas también a dosis profilácticas y se tiene que concluir hasta 7 días después de la resolución del cuadro. Aunque la paciente ya no tenga ningún síntoma, se tiene que seguir con enoxaparina durante 7 días más. Y bueno, obviamente en aquellas pacientes que presenten neumonía y que sean candidatas a un ingreso hospitalario, con mucho más razón se tiene que iniciar a dosis profiláctica de acuerdo al peso y una vez durante su estancia en la terapia intensiva o en el área de hospitalización tienen que estar anticoaguladas y una vez que se regresen a su domicilio deben de estar por lo menos 1 mes con profilaxis antitrombos. Esto se puede prolongar incluso hasta 6 semanas, que es cuando ya ya revirtieron los cambios fisiológicos del embarazo 6 semanas después y el riesgo de trombosis en las pacientes disminuyó. Eso es cuando tenemos un caso positivo. Cuando tenemos un caso sospechoso por clínica, pues lo ideal es esperar a que tengamos el resultado positivo, pero si la paciente empieza con datos clínicos, se tiene que estar evaluando de 48 a 72 horas y en caso de empeorar, pues se tendrá que iniciar profilaxis como si la paciente fuera positiva aún en espera de la prueba. Cuando tenemos una paciente sospechosa por contacto positivo, pero sin síntomas, ahí no se recomienda la tromboprofilaxis, solamente vigilancia y tal y como lo pone este cuadro al inicio, únicamente en caso de presentar síntomas se tendría que iniciar la enoxaparina. En las pacientes positivas asintomáticas no se ha visto que haya un beneficio. Y cuando tenemos una prueba negativa, aún así les digo, las pacientes embarazadas pues deben de tener sus medidas tromboprofilácticas como una hidratación adecuada, la movilización o deben de estar en reposo absoluto por tiempo prolongado y evaluar otros factores de riesgo de trombosis en el embarazo como son la obesidad, la insuficiencia venosa, etcétera. Entonces está bien estipulado que en aquellas pacientes positivas, ya sea con prueba o por sospecha clínica, se debe de dar tromboprofilaxis para evitar complicaciones graves. En cuanto a la mamá, les hablaba de infartos por trombos pulmonares, cardíacos, cerebrales, pero también hay trombos a nivel placentario. Entonces, el hecho de dar enoxaparina aún en la paciente, aún cuando esté embarazada, nos mejora el pronóstico fetal, nos mejora la perfusión placentaria, por eso es que está súper recomendado. Aunque no es un tratamiento como tal porque no va a quitar el COVID, es una de las medidas que más éxito tiene. En aquellas pacientes que ya hayan tenido su bebé, que están en el puerperio, pues los cambios fisiológicos del embarazo no revierten en cuanto nace el bebé, duran hasta 6 semanas. Entonces se recomienda que se mantenga la tromboprofilaxis durante 6 semanas, hasta que en esta paciente pase este riesgo ocasionado por el embarazo. Ahora, hablábamos que las pacientes graves van a meritar ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Llega una paciente obstétrica, se hace la valoración inicial, un gran porcentaje se va a ir a su casa, otro pequeño porcentaje se va a quedar en hospitalizada y todavía un menor porcentaje, que es un 2% de las pacientes embarazadas, va a requerir atención en una unidad de cuidados intensivos. Aquí hay 3 puntos importantes a tratar en estas pacientes, bueno, y en los pacientes en general. Pero aquí hablando de embarazo, el traslado.
Recordemos que debemos de tener todas las normas de bioseguridad, una técnica de aislamiento, tanto para protegernos a nosotros como para proteger a la paciente, e idealmente la habitación tendría que tener la circulación del aire tendría que ser con presión negativa. Desafortunadamente, pues aquí en México prácticamente ningún hospital público tiene esta presión negativa para poder estar haciendo un recambio de aire. Se dice que tiene que cambiar el aire 12 veces en una hora por completo, y esto es lo que logra la presión negativa. Desafortunadamente no lo tenemos, pero sería lo ideal para las pacientes embarazadas. Debemos de cumplir con todos los cuidados del protocolo de aerosoles. Platicábamos que esos aerosoles se dan mucho durante los procedimientos para tratar de ayudar a mejorar la oxigenación de la paciente. Entonces, se da mucho cuando aspiramos las secreciones, cuando se toman muestras de las vías respiratorias inferiores, cuando se hace lavado bronquial, nebulizaciones, aplicación de oxígeno. Y si ustedes se dan cuenta, estos son como actividades diarias, actividades básicas en las unidades de cuidados intensivos, y muchas veces esto está a cargo del servicio de enfermería. Entonces, no debemos de olvidar todas las medidas, porque incluso por norma el protocolo de aerosoles tiene que ser, bueno, el cuidado de los aerosoles tiene que ser una constante en todos los lugares donde se atienda pacientes obstétricas. En cuanto a la ventilación mecánica, muchas de estas pacientes van a requerir ventilación mecánica. Se tiene que hacer una preoxigenación materna antes de intubarlas. Se prefiere una técnica de oxigenación apneica. Se hace una secuencia de inducción rápida para la sedación de la paciente. Se prefiere usar videolaringoscopio y tubos 6.5 a 7 con insuflación baja, de 20 a 30 centímetros de agua. Es bien importante saber que nos enfrentamos con las pacientes embarazadas a vías aéreas difíciles, sobre todo en el tercer trimestre, en una paciente que tenemos en decúbito dorsal, el útero va a hacer compresión sobre los órganos abdominales y torácicos, y eso nos va a dificultar no solo la intubación, sino la capacidad de expansión del pulmón. Entonces, aquí también es un tema de debate en qué momento se va a interrumpir el embarazo, cuando el feto ya empieza a restringir la capacidad pulmonar de la mamá y debería de nacer. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, en cuanto a la ventilación mecánica en la que van a terminar estas pacientes que ingresan con síntomas graves, tenemos riesgo de fallas en el manejo, de que la ventilación no sea suficiente por el tamaño del abdomen. Hay mucha dificultad en la intubación porque se dematizan las mucosas, y les digo, el peso del útero hace que se desplacen todos los órganos hasta 4 centímetros. Tenemos disminuida la capacidad torácica hasta 4 centímetros. Estas pacientes toleran menos la hipoxemia y tenemos mucho riesgo de broncoaspiración. Las pacientes embarazadas, aún sin COVID, se consideran con mucho riesgo de aspiración porque las hormonas del embarazo hacen que haya relajación del esfínter gastroesofágico, entonces con mucha facilidad broncoaspiran. Estos son puntos específicos en los que debemos de tener cuidado en las pacientes embarazadas, comparado con aquellos pacientes que no están en proceso de gestación. Aquí un punto importante también del manejo en la unidad de cuidados intensivos, a lo que nos enfrentamos los médicos y también el personal de enfermería, es la duda en cuanto a la posición prono. Aunque ya es conocida desde hace mucho tiempo que la pronación mejora la ventilación de los pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda grave, ahorita se ha puesto como de moda. Incluso en casa se recomienda a los pacientes que estén en posición prono, que estén boca abajo, y en realidad, aunque a todos se les recomienda, no es que sea una moda, es que tiene un sustento fisiológico, y por eso los pacientes se ven beneficiados. En un paciente con SIRPA, con insuficiencia respiratoria aguda grave, hay alteración vascular en los pulmones y esto ocasiona edema. Este edema hace que se acumule agua en el pulmón, por lo tanto el pulmón va a pesar más. El efecto de la gravedad va a ser que las zonas basales del pulmón tengan mucha más cantidad de líquido, y eso va, a disminuir el paso de oxígeno, la oxigenación, y va a predisponer a telectasias. Se ha visto que con la posición de prono, el efecto de la gravedad de un paciente sentado o de pie o incluso boca arriba se pierde, y tenemos una mejor
capacidad de distribución tanto del flujo sanguíneo como del edema en todo el pulmón, con lo cual mejora la oxigenación. No se va todo el líquido hacia una sola parte del pulmón, sino se distribuye y eso hace que la capacidad pulmonar mejore. Favorece al intercambio de gases. Esto les digo por esta situación de dónde se van los líquidos que se están generando en el pulmón por el proceso inflamatorio. Entonces, al distribuirse en todo el pulmón, favorece el intercambio de gases. Hay desviación de la ventilación, desviación de los flujos sanguíneos hacia todas las áreas del pulmón por igual y no nada más a las áreas basales, con lo cual se incrementa el intercambio de oxígeno. Hay un debilitamiento de la pared torácica y hay mayor reclutamiento alveolar. Los alveolos van a tener mayor capacidad de distenderse. Y esto es, aparte de la gravedad, en cuanto nada más a la presión pleural y pulmonar, también tiene que ver con el peso del corazón, que ya no lo tienen los pacientes sobre los pulmones como cuando están boca arriba. Boca abajo le quitamos ese peso a los pulmones y también, sobre todo en pacientes obesos, el peso de todas las vísceras abdominales. Hablando específicamente de las embarazadas, pues todavía tienen más restricción boca arriba. Si las ponemos boca abajo, mejora muchísimo. Aquí les digo, finalmente es una enfermedad nueva y hay mucha controversia en si las pacientes van a mejorar sacando al bebé, qué posición les vamos a ofrecer sin afectar al bebé. Y hay estudios bien específicos que nos dicen que aún las pacientes embarazadas se pueden pronar. No es necesario sacar al bebé para darles a estas pacientes el beneficio de pronarse. Una paciente que se puede movilizar se tiene que colocar, cuando se ponga boca abajo, 4 almohadas, una en la cabeza, otra en el pecho, otra en la pelvis y otra en las rodillas. Se va a poner en la parte inferior de las rodillas, perdón, se van a acomodar las 4 almohadas, la paciente se va a hincar entre la primera y la segunda almohada, se va a poner boca abajo y de esta forma no va a caer todo el peso de los pies en la zona anterior, con lo cual disminuimos el riesgo de escaras y de lesiones. La paciente va a estar en una posición cómoda porque la espalda queda pues prácticamente recta porque las rodillas van a estar hacia abajo y no se ve afectado para nada al bebé, porque queda un espacio entre la pelvis y el pecho que le va a permitir al bebé estar ahí sin ningún problema. De todas formas, si la paciente se pusiera boca abajo aún sin almohadas, al bebé no le va a pasar nada. El líquido protege al bebé, amortigua cualquier movimiento, peso. Sin embargo, pues es incómodo hacerlo sin almohadas, pero aquí vemos la técnica para las pacientes embarazadas con dificultad respiratoria que se ven beneficiadas del prono. Esto es en una paciente que está despierta, que se puede mover. Tenemos también aquellas pacientes en la unidad de cuidados intensivos que ya están intubadas. No hay indicación de sacar al bebé, aunque esté intubada, a menos que esté en tercer trimestre, que ya prácticamente es un bebé de término, y ya el compromiso de la expansión pulmonar sea mucha por el tamaño del abdomen. Pero embarazos de primero y segundo trimestre se pueden pronar. Lo mismo, vamos a colocar almohadas en el pecho, pelvis y en la parte inferior de las rodillas. Y si se dan cuenta, vamos a hacer como un taquito con las almohadas y la paciente. Se pone una sábana para que estas no se muevan cuando se voltea la paciente y a la orden del jefe de equipo, de la cabeza del equipo, se va a girar la paciente y va a quedar en la misma posición que veíamos a nuestra paciente que se puede movilizar, pero en una paciente bajo sedación con una técnica de ventilación asistida. Entonces, son maniobras muy específicas para las pacientes embarazadas, pero que se pueden realizar. Otro punto importante a tratar en las pacientes COVID es cuando vamos a finalizar el embarazo. Y aquí vamos a individualizar el estado materno, la edad gestacional y la vía de nacimiento. Cuando tenemos una paciente grave y con un embarazo de término, pues no hay duda, porque el hecho de que nazca el bebé va a mejorar las condiciones maternas y va a mejorar las condiciones fetales, porque una mamá con hipoxia o con sepsis, pues también tiene repercusiones en su bebé. Sin embargo, nos vemos en la disyuntiva cuando tenemos bebés prematuros. Por ejemplo, esta semana en el hospital tuvimos una paciente con un embarazo de 27 semanas. ¿Ahí qué hacemos? Lo sacamos, lo dejamos adentro, la mamá está grave, sí tiene sepsis, sí tiene sirpa, pero en realidad, ¿qué le vamos a ofrecer a este bebé aquí afuera? ¿A dónde le va a ir peor, no? O sea, ya llegamos al punto en el que le va a ir peor afuera o peor adentro. Entonces, son los casos en los que nos vemos atados de manos y por eso debe de haber comités
de muerte materna, de bioética en los hospitales, porque estas decisiones no son fáciles de tomar, ni para nosotros como médicos, ni para la paciente, ni para los familiares, porque obviamente todos quieren una mamá sana, pero también un bebé sano. La interrupción está indicada completamente cuando hay compromiso orgánico, cuando la paciente ya tiene datos de falla orgánica múltiple, cuando la insuficiencia respiratoria es grave o cuando hay sepsis severa. Cuando ya estamos en estos puntos, el daño a la madre es tan importante que el feto va a tener sufrimiento dentro. Entonces, lo ideal es sacarlo, ¿de acuerdo? Pero les digo, todos estos casos se tendrán que individualizar e idealmente sesionar, porque las decisiones se deberán de tomar por un equipo multidisciplinario. Ahora, otra duda importante es, bueno, ¿qué le va a pasar a ese bebé que está ahí adentro, no? Obviamente va a tener riesgo de complicaciones por los trombos que les decía, por la hipoxia materna, por el daño renal, el daño hepático, pero en realidad este bebé se va a contagiar. En realidad, hay muchas investigaciones y han sido muy pocos los casos en los que se ha encontrado, aún haciendo punción de líquido amniótico desde antes de que nazca el bebé, punción de vellosidades, coriales, no se ha visto que haya transmisión vertical. Se cree que los contagios que ha habido han sido por la exposición después del nacimiento. Obviamente apenas están haciendo estudios, pero hasta el momento no se ha comprobado que haya una infección perinatal antes de que nazca. La mayor parte de las infecciones, les decía, se da después de que nazcan. Entonces, por ejemplo, en China inicialmente prohibieron la lactancia. Prohibieron que la mamá estuviera en contacto con el bebé. Fueron como los primeros que tuvieron que probar para ver qué funcionaba y qué no funcionaba. Y ahí a todas las chinas las hicieron que no lactaran y que sus bebés estuvieran en habitaciones separadas. Ustedes saben que esto también tiene sus implicaciones para el bebé, porque la lactancia materna le va a dar mayor inmunidad, y si estamos ante una pandemia de un virus desconocido, pues el bebé sin duda se va a ver beneficiado de la leche materna. Hay estudios que comprueban al 100% que el virus no pasa por la leche materna, entonces se puede lactar. Lo que se tiene que hacer es tener todos los cuidados, idealmente cubrebocas, careta a la mamá, y de esta forma se reduce la exposición del bebé al virus, de las mucosas del bebé al virus. Se debe tener higiene, limpiar con una toallita desinfectante el seno, o incluso bañarse antes de darle el pecho, y usar el equipo de protección para cuidar al bebé. Entonces, la lactancia materna no está contraindicada, al contrario, los bebés tienen que recibir estas inmunoglobulinas desde el inicio del embarazo, bueno, desde el inicio de su vida, más bien, con la lactancia materna. Ahora, llegamos al tema ahorita en boga de estos últimos meses, que ha sido la vacunación y embarazo. Aquí muchos dicen que las embarazadas no se tienen que vacunar, incluso los consentimientos informados de muchas de las vacunas dice que no debes de estar embarazada. Esto porque es bueno, porque no hay estudios finalmente. Pero esta vacuna de COVID comparte muchas características con todas las otras vacunas que sí se pueden dar en el embarazo. Aquellas vacunas que no se pueden poner en el embarazo son aquellas que tienen virus vivos. Las que tienen virus vivos atenuados están contraindicadas en el embarazo. Las que tienen fragmentos virales, como es el tétanos e influenza, se pueden poner en el embarazo. Esta vacuna de COVID son fragmentos del material genético del virus. Entonces, no tiene virus vivos, por lo tanto, sería un punto a favor de vacunar a las embarazadas. Ahora, en una situación de pandemia y epidemiológicamente en general, la vacuna se justifica cuando el riesgo de la enfermedad es mayor que el riesgo de la vacuna. Aquí estamos viendo que las pacientes embarazadas son un grupo muy vulnerable a morbilidad y mortalidad por COVID. Está indicado vacunarlas. Entonces, todos los colegios nacionales e internacionales de ginecología y obstetricia recomiendan la vacunación a todas las embarazadas por considerarse una vacuna segura, por ser fragmentos virales y por considerarse un grupo vulnerable. Obviamente, quisiéramos tener estudios que avalaran que no va a pasar nada, no los tenemos, pero ante una situación de gravedad como esta, se sugiere que las pacientes embarazadas se vacunen. Las pacientes lactantes también se pueden vacunar sin ningún riesgo. Bueno, hablando de todo lo que vimos, que le vamos a ofrecer a nuestra paciente embarazada, lo que tenemos comprobado que funciona y lo que no tenemos, nuestra prioridad siempre debe de ser cuidarnos. Como personal de salud debemos de cuidarnos. Nosotros no podemos
brindar una buena atención si estamos enfermos o si estamos incapacitados. Necesitamos estar sanos para poder cuidar a nuestras pacientes. Todas las urgencias obstétricas se deben de resolver con previa colocación del equipo de protección personal. No hay urgencia que justifique que en una paciente sospechosa de COVID entremos sin equipo de protección personal, porque eso nos está poniendo en riesgo. Entonces, está bien normado que ante todo se tiene que poner el equipo de protección. El lavado de manos es una de las técnicas que está salvando vidas, que siempre ha salvado vidas y que ahorita se ha visto aún más, que salva vidas. Cada que toquemos a una paciente que estemos en contacto, esté sintomática o asintomática, el lavado de manos nos va a proteger y va a proteger a nuestras otras pacientes. Y bueno, ya para terminar, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Les mencionaba, yo trabajo en el Hospital de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia. Es un hospital convertido a COVID. Se ha atendido a puras pacientes COVID. El equipo de enfermería ha sido clave para que nuestros pacientes estén bien, las pacientes obstétricas y los pacientes no obstétricos. Entonces, pues mi más sincera felicitación a todos ustedes que les ha tocado estar al frente de la batalla en esta pandemia, tanto el equipo de enfermería como todos los demás servicios de los hospitales, pues le estamos echando muchas ganas para que esto salga lo mejor posible y estamos tratando de aprender mucho de esta pandemia. No podemos todavía saber a ciencia cierta qué es lo mejor, porque les digo, todo esto todavía está por comprobarse, pero bueno, todos estamos trabajando para que tengamos una mejor atención a nuestra familia, una mejor atención a la población en general y un mejor cuidado de manera personal. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a pasar a las dudas. Si no hay algún comentario o algún otro inconveniente, pasaremos a las dudas y preguntas que con mucho gusto voy a aclarar. Uno piensa, ¿verdad? En algunas situaciones estamos y cuando de repente pensamos en este proceso de gestación y vemos el COVID como una enfermedad y cómo puede alterar hasta este estado de gestación, ¿no? Y como bien decía usted, todo lo que es el estado inflamatorio, si ya aún hay una alteración en todos los órganos, en toda la fisiología por el proceso de gestación, ahora más se aumenta con un proceso de inflamación por un microorganismo, ¿no? Entonces, muy interesante, creo que muy puntual en muchas cosas que a lo mejor muchos estábamos con dudas. Y bueno, sí hay algunas dudas, tengo aquí algunas. Después de la aplicación de la segunda dosis de vacuna de COVID Pfizer, ¿en cuánto tiempo puedo ponerme la vacuna del tétanos? Se ha sugerido que esperemos por lo menos 2 meses para colocar alguna otra vacuna. Y no porque haya un efecto adverso claro, sino porque como apenas estamos en fase de investigación de todas las vacunas, o sea, la de Pfizer, aunque ya la están aplicando, estamos en la fase 3, que es todavía estamos bajo vigilancia para saber las complicaciones, los efectos de la vacuna. Entonces, el objetivo de no poner ninguna otra vacuna en las primeras 8 semanas es que los efectos de una no se confundan con la de la otra. No se ha visto que haya un daño, pero es preferible esperar para esta vigilancia epidemiológica a la que todavía están sujetas las vacunas. Bien. Otra pregunta, ¿es posible que el bebé nazca con COVID? Y si es así, ¿cómo sería? Miren, les mencionaba que en realidad el riesgo de transmisión perinatal es baja. Se ha hecho punción, amniocentesis, extracción de líquido amniótico de las pacientes embarazadas con COVID y se ha visto que no hay virus ni fragmentos virales en el líquido amniótico. Entonces, la probabilidad es extremadamente baja. Hasta la fecha todavía no hay ningún estudio que sustente que existe este riesgo. El riesgo de los bebés es una vez que nacen y que están en contacto con su mamá, el contacto directo, la lactancia, y no por la leche, sino por el contacto cara a cara que tiene la mamá con el bebé. Eso es lo que pone en riesgo a los bebés. Afortunadamente, aquellos casos que han sido positivos, lactantes positivos, no han sido casos graves. La enfermedad, como bien lo decíamos, el sistema inmunológico de los bebés es un factor protector para que no tengan esta respuesta exagerada que tenemos los adultos. Así es. Otra pregunta también,
por ejemplo, si la mamá y el bebé están bien, aún con pruebas positivas, ¿egresa el binomio? Sí, la hospitalización está indicada solamente en aquellos casos moderados o graves, cuando la paciente tiene saturaciones bajas o síntomas graves, porque en realidad van a estar mejor en domicilio, obviamente con seguimiento, les digo, idealmente, estas pacientes deberían tener un seguimiento telefónico en sus días más importantes, que son del 7 al 12 de la enfermedad y los síntomas, para que no tengan ningún síntoma grave, pero en realidad es mucho mejor que estén en casa porque los estamos protegiendo de otras infecciones nosocomiales, tanto a la mamá como al bebé, y de otras cepas virales. Entonces, se sugiere que los casos leves, aunque sea un recién nacido y lo veamos muy vulnerable, deben estar en casita. Ok. También nos preguntan, buenas tardes, ¿se dan maniobras de reanimación cardiopulmonar? ¿Tiene que estar en algún lado el vientre de la paciente para poder realizarla? Miren, este es un tema completamente independiente. Cuando tenemos una paciente que cae en paro y que requiere compresión torácica, independientemente sea por COVID o por cualquier otra cosa, todas aquellas pacientes que requieran RCP y que le tengamos que dar compresiones torácicas, el bebé tiene que nacer si el fondo uterino está por arriba de la cicatriz umbilical. Si tenemos un fondo uterino por arriba de la cicatriz umbilical, así demos todas las compresiones del mundo, no van a ser efectivas. Entonces, lo ideal es que una paciente en paro que requiera compresiones se tiene que sacar al bebé independientemente del lugar en donde estén para dar compresiones efectivas cuando el fondo uterino sea mayor a la altura de la cicatriz umbilical. Todos los embarazos menores de eso no requieren otra cosa. Ahora, otra cosa importante en cuanto a la posición de la mamá es que estas pacientes graves se sugiere que estén de decúbito lateral izquierdo, porque cuando las tenemos boca arriba, la compresión de la vena cava también disminuye mucho el gasto cardíaco y eso puede tener hipoxia e incluso pueden caer en paro una paciente grave que aparte le quitamos esa parte de la circulación. Así es. Dice aquí, doctora, ¿usted recomienda que la paciente positiva permanezca en área específica después del nacimiento? Sí, las pacientes embarazadas deberían de tener en todos los hospitales un área específica, porque tienen que estar ahí sus puerperio. O sea, si tiene síntomas leves, pero tuvo una cesárea, pues no la vamos a mandar a su casa, están sus 48 horas de vigilancia. Idealmente tienen que estar en un área COVID, pero aisladas. O sea, por ejemplo, en el hospital tenemos un piso de COVID, pero están en los cubículos independientes las mujeres embarazadas para evitar las infecciones sobreagregadas de otros pacientes COVID. Sí deben estar aisladas. Ok. Aquí precisamente, riesgos de la cesárea en pacientes COVID. Pues aquí el principal riesgo, desafortunadamente les decía a mis compañeros en algún momento, pues llegó el COVID, pero la hemorragia, las histerectomías obstétricas no se fueron, ¿no? O sea, todo sigue ahí y más que del COVID, pues depende de otros factores de riesgo de la paciente. Pero sigue viendo que aquellas pacientes con enfermedad grave por COVID son las obesas, diabéticas, hipertensas, también esos van a ser factores de riesgo importantes para las complicaciones durante el parto o la cesárea. El virus como tal no nos da una complicación mayor. Una paciente que llega con síntomas leves o asintomática y que se le hace cesárea, en realidad el riesgo de que a la cesárea le pase algo, pues es muy bajo. En las pacientes que están intubadas, obviamente, los relajantes, pues sí pueden tener efectos sobre el útero y tener mayor cantidad de sangrado, pero bueno, todo eso se realiza profilaxis farmacológica para evitarlo. También, ¿se realiza una prueba al recién nacido para descartar COVID? No. De hecho, aunque la paciente sea positiva, si el recién nacido está asintomático, no se hace la prueba. Solamente al principio de la pandemia se estuvieron haciendo, pero se vio que la mayoría estaban negativos y que los que estaban positivos estaban asintomáticos, entonces se les indicaba de todas formas el aislamiento que deben de tener por tener una mamá positiva, porque todos se tienen que aislar, porque el feto termina siendo también un fomite, ¿no? Desafortunadamente, pues nace el bebé, si la mamá lo contagia y luego llega la abuelita y lo carga y el tío y lo carga, pues entonces
sí hay un problema. Entonces, independientemente de que tengamos prueba positiva o negativa, los bebés y las mamás tienen que tener su aislamiento. Pero no está indicado hacerles la prueba aunque la mamá esté positiva. Dice, no hay riesgo como tal de vacunarse en embarazo. Sin embargo, he sabido de algunos casos que no se ha vacunado a compañeras, miembros del mismo personal de salud embarazadas. ¿Cómo poder ejercer el derecho sin ser discriminadas? No tendrían por qué discriminar porque la vacunación es universal y se está aplicando al personal de salud bajo su propio riesgo. Una mujer, una paciente, por ejemplo, hablando del personal de salud, una paciente que tiene alergias, ella sabe que puede presentar una reacción mayor a la vacuna, pero está asumiendo ese riesgo y no le pueden negar la vacuna. La vacuna no se le puede negar a nadie. Las mujeres embarazadas, teniendo un sustento de que el riesgo-beneficio, la vacunación supera los riesgos, tienen derecho a su vacuna, no se las pueden negar, en ningún lado se les está negando a las mujeres embarazadas, y si en su hospital se los están negando, están equivocados, porque las mujeres embarazadas se deben de vacunar. Donde no están incluidos, por ejemplo, en algunos lugares de la República llegaron otro tipo de vacunas solamente para estudios, donde a un grupo se les daba placebo y a otro grupo se les daba vacuna. En estos estudios sí se prohibió la entrada de las mujeres embarazadas, pero sobre todo porque se sesgan mucho los resultados de la vacuna. No se sabe en algún momento en grupos específicos, como es el grupo de embarazadas, si alguna complicación es efecto de la vacuna o efecto del embarazo. Si sus signos y su evolución se modificó de acuerdo a la vacuna o por el embarazo. En estos estudios no se aceptaron embarazadas, pero para la vacunación universal que ahorita se está llevando a cabo, las embarazadas deben estar incluidas. ¿Cuál es la mejor prueba de tamizaje a la paciente que se le va a realizar cesárea? Pues idealmente la PCR es la de mejor sensibilidad. Aquí la limitante es que cuando tenemos cesáreas de urgencia, o sea, si tenemos una cesárea programada, le podemos pedir que 3 días antes se realice su prueba y ya tendremos el resultado para el momento en que vaya a ser su procedimiento. Pero cuando tenemos cirugía de urgencia, no vamos a poder esperar una PCR. Entonces, claro, es válido el tamizaje con antígeno, con prueba de antígeno o con inmunoglobulinas. ¿Cómo se colocan ustedes el equipo de protección en el momento de realizar una cesárea? O por ejemplo, en parto, ya cuando la paciente está comprobada que es una paciente positiva para COVID. De hecho, nos ponemos equipo de protección para mucosas, o sea, lo de la cara, el cubreboca, el tricapa y la mascarilla, la careta, aunque las pacientes estén negativas, porque les digo, estando en una fase 3 de la pandemia, cualquier paciente puede estar positivo. Cuando tenemos una paciente que ya sabemos que tiene COVID, ya sea que llegue de la calle o que de terapia intensiva pase para interrupción del embarazo, se pone exactamente igual que en cualquier otra área, exactamente, con los lineamientos que ustedes ya conocen, se pone exactamente igual, solo que aquí al final se pone otra capa de guantes, que son los guantes estériles, y la última bata que se pone, ya sea que tengas el uniforme quirúrgico o el Tyvek que se usa en muchos hospitales, la última bata que te pones tiene que ser estéril y es un par de guantes extra porque son los de látex estériles, pero todo el equipo de protección se pone igual. De hecho, hay un quirófano COVID específicamente en todos los hospitales, se aisló y tiene un área de transfer para entrar y salir, para ponerte y quitarte el equipo de protección, y es exactamente igual. Y les decía, aunque sea una urgencia, aunque la paciente esté sangrando, aunque no se tenga un desprendimiento, una bradicardia, la prioridad es ponerse el equipo de protección. Para ponerte y quitarte el equipo de protección, te debes de tomar el tiempo necesario, independientemente de que queramos salvar la vida de la mamá o el bebé, siempre tiene que estar por delante el equipo de protección personal. Y eso está normado, ¿eh? No es que nosotros queramos cuidarnos porque queremos, eso está normado. Tenemos forma de evitar al 100% ese tipo de actitudes. Efectivamente, hoy también el cuidado de la bioseguridad del personal y no nada más ya del paciente, ¿verdad? Como se estaba enfocando, hoy también la bioseguridad del personal que estamos laborando en estas áreas. Es muy importante. Aquí y yo creo, haciendo hincapié en esta parte,
como que tenemos descuidado esa área. Ahorita esta pandemia nos vino a enseñar muchas cosas. Claro. Pues desafortunadamente deberíamos de haber sabido, ¿no? Pero ahorita entramos con la careta a operar y salimos con la careta salpicada de sangre en el 100% de las cirugías. Era algo que no usábamos porque no había COVID, pero pues el COVID o la COVID, más bien la enfermedad por COVID, el SARS-CoV-2, no es el único bicho que nos encontramos en las secreciones. Y aún así nos metimos a atender los partos, cesáreas, sin nada de equipo para nuestras mucosas, para conjuntiva, nariz, boca, o sea, el cubreboca como que básico, pero en realidad ahorita nos estamos dando cuenta todo lo que nos hemos expuesto todo este tiempo sin tener los cuidados suficientes. Y de hecho ahí son hasta más ordenadas todo el personal de enfermería, porque yo desde siempre las veo a las quirúrgicas, por ejemplo, con sus lentes, aunque sea de los que no son así como super gogles, que están herméticamente sellados, pero sí cuidan mucho eso. Y los médicos siempre hemos sido más descuidados, pero ahorita nos estamos dando cuenta de la importancia de ese equipo tan simple. Sí, realmente antes pocos usaban la mascarilla quirúrgica, ¿verdad? Usaban de este cubrebocas azul y bueno, y esa a la mitad de la boca y cosas así, ¿no? El día de hoy todo el mundo trae un N95, ¿no? Okay. Pero bueno, esto nos ha ayudado también. Hay muchísimas preguntas, doctora, dice otras. Recién nacidos de madres positivas egresan a cuneros en algunos hospitales. ¿Cuánto debe de permanecer en esa área? El tiempo que su mamá lo amerite. Depende de los protocolos de los hospitales. Por ejemplo, acá si tenemos una paciente grave que está en una unidad de cuidados intensivos o va a tener una hospitalización larga en un área COVID y el recién nacido está asintomático, se da de alta. Se lo pueden llevar los familiares porque es un recién nacido que no tendría que estar ahí en los cuneros, ¿de acuerdo? Hay hospitales que esos bebés se mantienen en resguardo hasta que la mamá se va de alta y también se vale, eso ya va en cuanto a los protocolos, pero los recién nacidos asintomáticos se pueden egresar. Si están positivos la mamá y el bebé y la mamá se va a ir de alta en 48 horas, bueno, está positiva la mamá, y aunque el bebé tenga prueba positiva, si la mamá se va en 48 horas y están asintomáticos, el bebé se va con ella. No ameritan mayor seguimiento ni mayor vigilancia. Hay más preguntas, 5 minutos más de preguntas, doctora. ¿Puede? Sí, claro. Valdría la pena aquí, Angie está hablando del bebé asintomático, se está preguntando, el bebé a los 2 meses, sí, pudiera contagiarse. ¿Qué síntomas va a presentar? Miren, eso, es más, hasta me parece que el siguiente tema van a hablar de los niños. Es de los neonatos, pero ahorita... Pero hablando de los niños generalmente tienen cuadro gripal. Una parte muy importante es un cuadro gripal leve, la tos productiva, las secreciones que los adultos no tenemos característicamente en el COVID, se ha visto en los niños, y una gran cantidad tienen síntomas gastrointestinales. Muchos neonatos debutan con diarrea. Entonces, bueno, ya los expertos en la siguiente plática les hablarán más al respecto, pero a grandes rasgos son síntomas gripales y gastrointestinales. Los niños, los neonatos y los escolares tienen diarrea. Otra pregunta, Rebeca Aranda dice que en efecto en el Instituto Nacional, nada más me pone, no sabemos en cuál, a toda paciente que ingresa se le toma la prueba antes de hospitalizarla y si no tienen los resultados entran a piso de sospechosa. Así es, pues sería lo ideal en una fase 3 como en la que estamos. Desafortunadamente, pues, no todos los hospitales tienen los recursos para hacer el tamizaje y para tener áreas específicas para cuidarlas. Les mencionaba el ejemplo, el Instituto Nacional de Perinatología, que es un monstruo en obstetricia, pues todo está dedicado a pacientes obstétricas y pueden hacer la separación de estas pacientes y tienen los recursos para el tamizaje, que lo tuvieron un tiempo, me parece que ahorita ya no les están llegando tantas pruebas porque finalmente, aunque sea triste decirlo, pues se trata de dineros, ¿no? Y el dinero se va pagando, entonces al principio se hizo tamizaje y tienen áreas específicas. Desafortunadamente no todos los hospitales podemos tenerlas, pero sería lo ideal en una fase 3 como en la que estamos. ¿A qué semana de gestación se puede iniciar enoxaparina? La enoxaparina es segura en todas las semanas del embarazo. Desde el primer trimestre no se ha visto riesgo de teratogénesis. De hecho, pacientes que ameritan tromboprofilaxis por cualquier otra cosa, independientemente del COVID,
En el primer trimestre no se puede dar, por ejemplo, cumarínicos o heparina. La enoxaparina es segura desde el primer trimestre y se mantiene con seguridad todo el embarazo. Por favor, si podría repetir la dosis profiláctica. La dosis profiláctica de enoxaparina es de 0.5 por kilo de peso. Entonces, se tiene que individualizar, depende del peso de la paciente. La dosis terapéutica es de 1 gramo por kilo y la dosis profiláctica es de 0.5. Por ejemplo, hay muchas pacientes que quedan con 30, ¿no? Requieren 30, pues les ponemos toda la ampolleta de 40 porque no la podemos dosificar a poner menos. Pero las pacientes, por ejemplo, que sí tienen un índice de masa corporal mayor, pues sí necesitan la de 60, es 0.5 por kilo. Muy bien. Usted, doctora, recomienda en la práctica ya profesional, ¿usted recomienda que enfermeras, compañeras enfermeras que están embarazadas estén atendiendo o estén en áreas COVID? No, definitivamente, y yo lo platico con mis compañeras del hospital. Si a mí me preguntaran, yo a todas las mandaba a descansar a su casa. En las de tercer trimestre, definitivamente ellas no tienen que estar porque sí se ha visto que las complicaciones por COVID, en caso de contagio, son muy graves en tercer trimestre. Sin embargo, les digo, los bebés de las mujeres que se contagiaron en primer y segundo trimestre apenas están naciendo. Para que nosotros supiéramos los efectos de citomegalovirus, toxoplasma, VIH, todo lo que ustedes gusten y manden hablando de virus, y de otros patógenos, bacterias y todo, para que nosotros viéramos los efectos en el feto, tardaron años. Para que nosotros viéramos los efectos que tienen en los niños los primeros 5 años de vida, pues obviamente tardaron años. En las mujeres embarazadas no tenemos estudios. Nos podrán decir que no pasa nada en el embarazo, que si te contagiaste en primer trimestre, pues no va a haber malformaciones, que no va a pasar nada, pero estos seguimientos se dan a 5 años. Así que ahorita no lo sabemos. Desde mi punto de vista, si a mí me dieran a escoger, las embarazadas no tendrían que estar en contacto con pacientes COVID. Quizás sí seguir laborando en áreas seguras, en áreas con equipo de protección de todas formas, porque les digo, cualquier paciente puede tener COVID, pero no en áreas COVID. Eso sí, mi recomendación es que no. Paciente que está embarazada aproximadamente con 2 semanas de gestación, es recomendable ponerse la siguiente dosis. A la segunda semana se le puso una dosis y pregunta, ¿se podrá poner la segunda dosis entre la semana 5 y la 10ª? Sí, sin problema. Les digo, al no ser virus vivos, se puede poner la vacuna en el embarazo, que son las recomendaciones. Y sobre todo si estamos hablando de personal de salud. De hecho, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia hace énfasis en que recomiendan la vacunación en las embarazadas y hace así puntual énfasis que se debe de poner a las embarazadas del sector salud. Todo el personal de salud debe recibir vacuna, principalmente las embarazadas. Pues hay muchas preguntas más, pero es conforme a lo que ha ido contestando y a lo que nos platicó durante su ponencia. Y qué increíble el ver la posición prono también en embarazadas, ¿no? Que uno pudiera pensar, no se puede, es de mayor riesgo, pero efectivamente aquí lo estamos viendo y es una manera segura de proteger, de disminuir la presión incluso intraabdominal también, y bueno, una mejor ventilación adecuada y la expansión pues de toda la capacidad pulmonar que debe de tener estos pacientes. Les dejo mi correo electrónico, ¿sí? Es da.p.samperio, las voy a poner en la pantalla. Queremos también decir que tuvimos una audiencia, ahorita Fabi va a decirnos cuáles nuestros estados que estuvieron con nosotros, no nada más de la República Mexicana, sino de diferentes países, y muy interesante esta ponencia, ¿verdad? Así es, muy interesante. Felicitaciones, doctora. Fue un placer que compartiera sus conocimientos con nosotros. Excelente ponencia.